Bueno, pues muchísimas gracias, María Teresa, por tus cariñosas palabras. Es siempre muy bien recibido cualquier palabra que sale de tu boca. También agradecer a Conchita, a las dos, que contaréis conmigo para este seminario, porque creo que es fundamental un poco recuperar, teniendo en cuenta además la ponencia de Cecilia, la normalidad en los museos, las actividades, aunque sean en la adaptación a esta nueva modalidad virtual, que no nos queda otra, pero que esperemos pronto pues vayamos volviendo a vernos las caras y al contacto físico. Un poco en ese ámbito voy a compartir la pantalla para no alargar ya mucho la conferencia. Eh, es, bueno, un poco en torno a la temática principal del DIM de este año, el futuro de los museos, recuperar y reimaginar, más o menos por lo que orienté en la temática para la que realizar esta ponencia. Creo que era un tema muy abierto, como siempre nos pasa con lo que nos propone el ICOM, que podemos reinterpretarlo desde los museos, desde la óptica que más se puede adaptar a las condiciones específicas de cada uno de los entornos expositivos, porque meternos a todos los perfiles de museos en el mismo saco es realmente complicado. Y bueno, pues buscando una orientación que fuera algo diferente, que quizás sea un poco sorprendente, planteé la posibilidad de analizar un nuevo concepto de museografía que se está implantando en el siglo XXI, pero en el reciente siglo XXI. Prácticamente vamos a tener que hablar de las nuevas modos o las nuevas maneras de exponer a partir del año 2010. Por eso, intentando hacer así un recorrido, pero muy breve posible, quería partir, como siempre, de la definición oficial del ICOM, que es la que está establecida desde el año 2007, aunque está en revisión constante y sé que va perfilando, y de hecho están ahora mismo en todo el meollo del comité de definición para ver cómo se puede enfocar una nueva y más amplia definición de museo. Pero es interesante que tengamos en cuenta, sobre todo, por lo menos desde la parte de vista de esta conferencia, la última frase, la última parte de esa frase, que dice que, por supuesto, debe de adquirir, conservar, investigar, pero también comunicar y exponer el patrimonio tanto material como inmaterial de la humanidad. Abarca ya, afortunadamente, también el medio ambiente y, sobre todo, tener en cuenta que la finalidad principal va a ser la de la educación, la del estudio y la del recreo. Creo que eso ha hecho que hayamos tenido que rotar la interpretación de los museos, basándonos desde luego en los conceptos de la museología y de la que ha ido inevitablemente de la mano la propia museografía, porque esos conceptos de educación no estaban realmente en la base de la creación de los museos como los podemos entender a fecha de hoy. Y, por supuesto, la museografía que lo acompañaba, pues tampoco era la más indicada para convertirse en un foco de aprendizaje para cualquier persona que pudiera acceder a ello. Pongo simplemente como su curiosidad esta obra de Herbert Robert, de una recreación un poco historicista y romántica de esa gran galería del Louvre a finales del siglo XVIII. Con ese amontonamiento de las obras, con esos lugares donde iban personalidades que ya estaban vinculadas con la cultura, a la copia de obras, a el deleite de la contemplación, pero que el pueblo llano, el pueblo común que accedía a ello, si es que podía, porque no siempre era accesible para todos, pues no terminaba de entender esas colecciones amalgamadas ni tampoco los procesos artísticos que habían detrás. Afortunadamente, el siglo XIX dio ya un avance con la categorización de las colecciones, con la ordenación más sistemática, pero aún así, quizás ese aspecto didáctico todavía no había terminado de desarrollarse, estaba como en un segundo plano. Sin embargo, vamos a dar un salto, vamos a ir muy rápido, nos vamos a meter ya en el final de ese siglo XX y sobre todo en el principio del XXI, cuando con la implantación de los conceptos de la nueva museología y todas las reinterpretaciones que han venido detrás, la museología crítica, la museología social, y bueno, todo el debate que sigue existiendo en torno a cómo hay que replantear los conceptos y la idea de explicar la teoría dentro de un museo,
claro, las propias maneras de exponer esos conceptos teóricos también tuvieron que reinterpretarse. Y pongo un ejemplo quizás de los más tempranos que tenemos en España y también de los más, creo que desconocidos, porque esta es una sala chiquitita que tiene el sótano del Museo del Prado, que hizo una instalación en el año 1947, ojo que estamos todavía en la segunda mitad del siglo XX, muy temprana, donde recuperó una cantidad de pinturas muy considerables de frescos de época románica de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, de una zona de Segovia, que se decidió construir un pantano y que lógicamente se iba a quedar totalmente bajo el agua. Los frescos eran un ejemplo muy representativo del románico español. Había que absorberlos dentro de las colecciones del Prado, que por cronología era lo que correspondía al contenedor de ese patrimonio, pero lo más novedoso fue la manera en que se va a diseñar esa manera de exponer los frescos, porque se hace una auténtica reconstrucción de cómo era la ermita original. Seguramente muchos de los que hemos visitado el Prado, esta es una de esas zonas que pasamos, bueno, y ahora además con el volumen expositivo que tiene el Prado y las dimensiones, que hay que ser selectivo porque uno si no se puede volver loco, pues es de esas cosas que muchas veces se obvia o no se conoce, y es muy interesante porque nos permite a nivel sensorial también participar un poco del espíritu de esa creación románica, esos espacios reducidos, muy poco iluminados, porque además está a nivel de conservación muy equilibrado todo eso. También un ambiente más cálido y, sobre todo, bueno, apreciar la maravillosa obra del románico. Bueno, quizá aquí ya se buscó que el espectador que quisiera acceder a participar del conocimiento de esta obra de arte tuviera una vivencia, alguna experiencia física, algo que ya le emocionase más allá que la propia contemplación visual de la obra. Si vamos un poquito más adelante, ya vamos a entrar en la primera década del siglo XX, claro, aquí ya llegó el auténtico boom de todas las reformas de los grandes museos del mundo. Vamos a tener una auténtica novedad a nivel de museografía con la pequeña incorporación de las nuevas tecnologías. Claro, ya se va a hacer cada vez más accesible el uso de esas pantallas táctiles, los recursos informáticos y la interactividad con el público. Fomentaba todavía más que se participase activamente de las exposiciones, que ya no se fuese un mero observador de aquellos cuadros en las paredes o en las vitrinas que estaban seleccionados por un criterio que muchas veces el propio visitante no terminaba de entender. Simplemente pongo ejemplos así muy a grandes rasgos, cercanos a nosotros, porque imagino que algún alumno o alguno de los compañeros que está puede ser de la zona de Alicante. Y aparte es que el MARC es un museo que creo que también sentó un antes y un después en la revolución museográfica de principios del siglo XXI. ¿Cómo va a hacer en una de las áreas destinadas un poco más a la inmersión y a la experimentación la recreación de 3 espacios donde simula de manera totalmente cercana a la realidad, pero con materiales ficticios, la excavación de una iglesia, excavación en tierra, la excavación arqueológica, una excavación en cueva, e incluso tiene otra que es excavación subacuática. El visitante entra en unos espacios expositivos totalmente diseñados para el aprendizaje de los procesos de la excavación arqueológica. Si bien es verdad que todavía no hemos llegado al punto donde la interactividad se realice con el propio sistema expositivo, pero sí que creo que se puede ver claramente, están perfectamente insertadas esas pantallas para que también se pueda ir eligiendo la información y el conocimiento pues, en base a los intereses propios. Y algo que a mí me resultó realmente llamativo, una de las últimas veces que estuve en Madrid, recomendaría a todo el mundo la visita al Museo del Traje, porque es, bueno, a nivel museográfico espectacular, pero es que además tiene un área didáctica increíble para la manipulación, te puedes poner indumentaria, recreación de indumentaria del siglo XVIII, del siglo XIX, divertidísimo. Y tiene la última parte, la última sala de la colección permanente, esta que vemos en la fotografía, donde pone siempre, además de manera cambiante, las colecciones de los nuevos diseñadores. Sin embargo, cuando se decide montar esta sala, si se fijan, el visitante, el espectador, tiene que pasar justo por ese espacio central que se va iluminando con focos conforme se va moviendo la persona.
O sea, el visitante se convierte en el modelo que está paseando por esa pasarela de moda, y los maniquíes, que son los que exponen la indumentaria, son los observadores de esa persona. ¿Cómo está jugando el diseño simplemente de los elementos expositivos con la percepción de ese visitante? Y cómo nos implica de una manera mucho más efectiva en la idea que se quiere desarrollar. Y es, desde luego, un punto de vista pues, más contemporáneo. Por último, haciendo un homenaje a la profesora Conchita de la Peña y llevándonos aquí al terreno local, que es verdad que no todos los museos pues, se pueden permitir esas adaptaciones museográficas, y en muchas ocasiones esos costes económicos que ellos conllevan tan grandes, pero cuando se hace una de las grandes intervenciones en el Museo de la Catedral, que bueno, ha dado como resultado también una museografía en conjunto novedosa y muy adaptada, además, a los criterios expositivos, pero en mi caso yo le tengo muchísimo cariño a esta zona central, a esta parte del claustro que se pudo recuperar, que fue una sorpresa auténtica para muchos de los murcianos que conocíamos la catedral y el antiguo museo, que aquello era, claro, el día y la noche respecto al de hoy. Pero como es verdad que a través del estudio de arquitectura, imagino que muy bien orientado por la profesora de la Peña, pues decidió intentar recrear también para que el público cuando accediera sintiese la sensación de que se encontraba en un espacio de claustro abierto. Claro, en un museo donde las colecciones son pictóricas y escultóricas principalmente, bueno, y tenemos artes suntuarias, tenemos de todo, pero no pueden haber espacios abiertos, claro, para la conservación eso sería una auténtica locura. Pero ¿de qué manera tan elegante? Simplemente dejando ese espacio central más abierto, que ahora mismo está destinado pues a las conferencias, a las ruedas de prensa y todo eso, con ese césped artificial, ya directamente, a nivel de museografía, entendemos que estaríamos en la zona exterior o el patio central de ese claustro, y ya las estancias que se repartirían alrededor sería bueno, pues la zona de más cubierta. O sea, estamos todavía en un principio del siglo XXI, pero como ya hay una preocupación por diseñar de una manera diferente esos espacios que van a acoger la obra de arte. Claro, vamos a dar ya un salto tremendo yéndonos a esta segunda década del siglo XXI, cuando tenemos que hablar de un concepto novedoso que son las museografías inmersivas. Este concepto de inmersión es un concepto muy antiguo. En realidad, los parques temáticos ya lo habían aplicado desde el punto de vista del ocio, de la diversión, pero la aplicación a los museos va a ser pues, precisamente eso, a partir del año 2010 aproximadamente, cuando se convierte en una práctica expositiva ya especializada en museos, todavía más compleja, porque hay que tener en cuenta muchos más factores que en un parque de atracciones, claro, pero que tienen en común la base, es crear una ilusión, un tiempo y un lugar diferente. Hay que reconstruir unas características de un mundo, de un contexto que vaya a rodearlo y que integre, que es lo más importante, al visitante en ese mundo que hemos creado nosotros, en nuestra museografía inmersiva. Porque también ha habido una evolución en la sociedad del siglo XXI. Si es que al final la cultura, el arte, el patrimonio, los museos, giramos en torno a las necesidades sociales. Y vamos a pasar de esos visitantes románticos, como digo yo, que somos los que estamos totalmente enamorados del arte, y ir a un museo es el disfrute máximo de ponernos delante de una obra tranquilo, a contemplar las pinceladas, el trasfondo, la simbología, las características del autor, pero somos contados, contadas excepciones, quizás los que lo percibimos así. Supongo que todos tenemos en nuestro entorno muchos conocidos que cuando viajan van a museos. Eso se ha convertido también ahora en un elemento turístico de primer orden. Y es ver muchas cosas. Y es entrar a esos museos de renombre, masificados, llegar, hacer la foto, seguir corriendo a otra sala. Oh, ¿cómo no voy a ver las meninas de Velázquez? Madre mía, entrar a la sala de Velázquez, hoy sí, es que hoy día es una locura. Bueno, hoy día con el COVID no, claro. Pero en la situación anterior, y ya no digo ver la Mona Lisa en el Louvre, si es que no se ve, si es que es ir allí, mejor verlo por el ordenador, porque es que no se ve. Claro, esa celeridad, ese más media, esa cultura de masa que requiere, que demanda
espectáculo, grandes referencias de primer orden, pues también hay que incluirlas en los museos, porque los museos son accesibles para todo el público. ¿Y cómo conseguir esa dualidad entre aportar el conocimiento y un acceso o un acondicionamiento museográfico para la persona, para el visitante especialista que quiere estar tranquilo y disfrutarlo de una manera más sosegada, y esas muchedumbres que quieren disfrutar del contacto con la obra maestra y seguir? Bueno, pues quizás ese sea el gran debate que tenemos hoy día, y un poco en correlación con eso aparecen estas nuevas museografías. He puesto esta eh, exposición, por llamarlo de alguna manera, que todavía es temprana, todavía no hemos llegado a la década del 2010, pero sí que fue muy novedosa, ubicada en Madrid. Estaba en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz y se llamó La Mujer Gigante. Bueno, era una gran instalación, vamos a decirlo así, donde el visitante se introducía en una mujer que estaba recostada y podía participar en un recorrido por todo su interior, por toda su anatomía interior, de todo, bueno, toda la parte física que tenía, tanto como que la mujer estaba embarazada, por eso pongo la fotografía abajo, y se podía ver perfectamente el desarrollo del feto, el nacimiento. Bueno, esto fue algo que impactó de manera tremenda, tuvo más de 80.000 visitantes, que fue espectacular. Es verdad que iba como muy orientado todavía a un público más infantil, más educativo, pero renovó también la manera de didácticamente explicar conceptos vinculados al cuerpo humano y a la naturaleza a través de un sistema expositivo totalmente nuevo, que no estamos en un museo, por supuesto, pero sí que es una instalación creada ex profeso para ello. Un poco con esa misma idea, ya entrando en la década del 2010 en adelante, tenemos que hablar, he elegido una de las diferentes exposiciones que tiene la obra social La Caixa, que en ese sentido es uno de los organismos más pioneros a la hora de los diseños expositivos y que tuvo esta exposición itinerante que se llamó Romanorum Vita, una historia de Roma, que de hecho estuvo en Cartagena en el año 2014, coincidiendo con los cartagineses y romanos, y que lo que recreaba era una gran carpa donde uno entraba y podía visitar perfectamente una ciudad romana con el mobiliario, con la distribución de las diferentes villas, con las calles empedradas, con los objetos que ellos tenían, pero no solamente eso, sino que se hacían proyecciones donde actores perfectamente caracterizados desarrollaban la vida cotidiana de la época, como se puede ver en la fotografía de arriba. Y el visitante que transitaba, en un momento determinado, sentía que se apagaba la luz y que empezaban esos personajes a rodearlo, desarrollando la vida. Una propuesta de inmersión absoluta. Bueno, en la primera entrábamos en el cuerpo de una mujer, pero aquí es que directamente nos rodeábamos de lo que era una villa romana del siglo I antes de Cristo. La didáctica altísima, altísima, porque era mucho más sencillo a través de la vista, del oído, porque se oía el rumor, de los aromas que se incorporaban, percibir y entender perfectamente esos conceptos que a veces a nivel arqueológico pues nos resultan un poquito más complicados. Y un poco también en esa trayectoria, en esa transición de la primera década del 2000, esta exposición que fue realmente muy llamativa, también una exposición itinerante, Titanic de Artifact Exhibition, que además estuvo rodando por muchísimas ciudades europeas, aquí estuvo en Valencia, estuvo en La Coruña, estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona, entre otras, y recreaba el barco por dentro, el barco del Titanic. De hecho, uno entraba y la taquilla ya era como un puerto donde el billete, el ticket que daban, era como un boleto de los que la gente compraba cuando subía al Titanic. Y ya, una vez que accedía al interior, podía perfectamente desplazarse por espacios que recreaban cómo eran las salas del Titanic. Pero también es verdad que luego tenía otra área donde se exponían ya de una manera más sistemática, más tradicional, más clásica, objetos reales recuperados del hundimiento del Titanic y también toda una serie de paneles que explicaban desde la creación del barco, bueno, pues toda la trayectoria, el hundimiento y toda la fama que ha adquirido después. Estaba muy bien porque al final combinaba
esa parte de experiencia física, esa inmersión, que es la palabra que usamos, con también la parte de la musealización. Claro, estamos siempre moviéndonos en entornos que son de exposiciones temporales, exposiciones itinerantes más bien, que quizás permitan tener mayor flexibilidad a la hora de hacer estos grandes diseños expositivos, también a la hora de no tener que mimar en exceso el cuidado, la conservación de los objetos, porque en muchas ocasiones son simplemente reproducciones o ni siquiera son originales, pero sí que ya todas estas experiencias fueron despertando la preocupación a que el público accedía de una manera mucho más masiva a este tipo de exposiciones que a esos museos que todavía seguían con la exposición tradicional. ¿Por qué? Pues porque se aprendía más y sobre todo se lo pasaban mejor. Que ahí quizás es donde teníamos el problema en los grandes museos. Bueno, pues ahí se va a juntar con los estudios que ya decían que la aplicación de las nuevas tecnologías en los museos no es que fuera algo positivo, sino que era algo absolutamente necesario. De hecho, tenemos este informe de Digital Technology de la Comisión Europea del año 2003, que es bastante temprano, que decía que todas las instituciones europeas vinculadas al patrimonio y a la cultura debían ofrecer entornos personalizados, altamente interactivos, estimulantes y en espacios compartidos para fomentar la construcción de los contenidos vinculados al patrimonio cultural, creando herramientas y sistemas que fueran fáciles de usar, que fueran inteligentes, colaborativos, que eso también es fundamental, y altamente interactivos de nuevo para que cualquier usuario no especializado en nociones informáticas pudiera manipularlo y tener interactividad con ellos. Esto, más sumado a esas primeras aproximaciones tecnológicas con esas pantallas, con esas proyecciones, el mapping, que no lo he incluido porque en realidad no tiene que ver con la museografía, pero esas proyecciones lumínicas sobre las fachadas de los edificios que se van iluminando y que nos van explicando también, o nos van contando la historia, o aquí en la catedral, por ejemplo, hemos tenido varias, en el yacimiento de San Esteban, que se pusieron muy de moda, pues todo eso, digamos que fue perfeccionándose hasta llegar a alcanzar estas maravillas. Bueno, eh, hubo ahí una duda entre si utilizar la denominación de musealización para estas obras o de instalación. Y bueno, pongo el primer ejemplo, las obras de Yayoi Kusama, que es una artista japonesa, que hace instalaciones. En realidad ella no tiene un museo dedicado exclusivamente a su obra, pero es una artista que tiene ya más de 90 años. Fue una artista que nació en un Japón oprimido, donde la mujer estaba totalmente subyugada a los designios familiares, a esa rigidez de la cultura asiática, del poco contacto físico, y ella tuvo una infancia y una adolescencia muy complicada. Así que cuando empezó su creación de obras, hizo una serie bastante amplia de Infinity Mirrors, que es como se llaman estas obras de inmersión. Son salas completamente llenas de sistemas de iluminación, retroproyección y espejos donde busca la desorientación del visitante, donde lo que quiere es que, digamos, se dirija a una contemplación de su propio interior, un poco como volcar su experiencia vivida a través de las obras. Hay muchísimas. Reina Sofía le hizo una exposición conmemorativa y con una cantidad de público también muy importante, porque no deja de ser algo que impacta mucho, que sorprende mucho, pero sigue siendo una obra de arte inserta en un espacio museístico. Bien, pues si estos primeros pasos nos llevan a las instalaciones, definitivamente el salto se va a dar con la creación de lo que conocemos como los museos de arte digital. Quizás esta sea una de las exposiciones que más bombo y platillo, más repercusión mediática ha tenido. También ha itinerado muchísimo. La Van Gogh Alive, que también ha recorrido muchas zonas de España y de Europa, y está creada por el Atelier des Lumières, que no solamente ha hecho de Van Gogh, sino de otros grandes artistas. Aquí lo que hace es ocupar grandes espacios expositivos, aunque ellos tienen una sede propia en París, que además es la reutilización de una antigua fábrica de metal,
que la han acondicionado por completo. De hecho, estas fotografías son de esa exposición cuando se inauguró allí. Y a través de un sistema tremendo, pero absolutamente tremendo, de proyección en pantallas, hacen que el público entre directamente a participar de la obra de Van Gogh. Se proyectan también sonidos, se difunden aromas y esos grandes paisajes de Van Gogh pues se pueden percibir en todo su conjunto. También es verdad que esta fue una de las primeras que van a hacer, ya estamos en el año 2018, pero es muy interesante porque generaron la recreación de la famosa habitación de Van Gogh, donde el público podía entrar como si fuera en un espacio tridimensional y interactuar con los objetos que de otra manera solo podemos contemplar a través de las dos dimensiones en la obra de Van Gogh. Aquí tenían volumen y es que se entraba, literalmente se entraba en la obra. Y además, al final de todo el recorrido expositivo, había un pequeño taller para que cualquier persona que quisiera interpretase la obra de Van Gogh. Creo que no hay una manera de hacer más partícipe a un visitante que esto, porque te arrastra por completo todo aquello que te rodea, no te deja, falta el gusto, pero vamos, prácticamente todos los demás sentidos los tienes estimulados y rodeados por esos conceptos artísticos. No solamente Van Gogh, hicieron también otra exposición sobre Gustav Klimt, que también la tienen en itinerancia. De hecho, hay que entrar a la página del Atelier de Lumière porque van sacando constantemente nuevas exposiciones y van cambiando. Tienen ahora una de Gaudí y otra de Dalí, que son también muy, muy espectaculares porque recreaciones de arquitectura es increíble. Éxito absoluto allá donde las hayan llevado. Esta de Klimt, por ejemplo, también la instalaron en una antigua fábrica de submarinos y se proyectaba incluso sobre el agua. La gente podía pasear en torno a ello y, bueno, eran auténticas exposiciones inmersivas. Y otra de ellas, pues, la Monet Experience y los impresionistas, donde podemos ver, pues, al público sentado y está de todo ese sistema de proyección, pues, tanto en el suelo como en las paredes. Se recrean también esos puentes impresionistas para que por lo menos se pueda sentir esa movilidad que se puede desplazar uno dentro de la obra. O sea, que fusionan la realidad con la... no podemos llamarlo una realidad virtual, porque no es que estemos insertos en algo creado, sino que estamos dentro de una obra de arte ya preexistente. No solamente vamos a pensar en la creación de arte digital, sino también en la reinterpretación de obras de arte más tradicionales. Uno de esos ejemplos sería esta instalación sobre la última cena de Leonardo da Vinci, llevada a cabo por el director Peter Greenaway en el Park Avenue Harmony, que digamos que falseó también o que engañó visualmente al espectador para hacerlo partícipe de la obra de la última cena de Da Vinci. Este sería el acceso a la sala y en el interior, cuando se accedía, lo que se podía ver era en el centro una recreación en blanco con retroiluminación interior de la mesa, con los mismos, exactamente los mismos objetos que podemos ver en la mesa de la última cena de Da Vinci, proyectada como si estuviéramos directamente en Santa María, la última cena, y se oscurecía toda la sala porque en realidad lo que se estaba viendo era una micro película donde esos personajes de la última cena cobraban vida, pero de una manera muy sutil, no era algo que fuera caricaturesco o de manera demasiado creativa, sino que simplemente nos hacía entender cómo era la evolución de todo el tiempo que se había desarrollado esa última cena. Desde el momento en que ya están sentados, empieza la bendición del pan, la creación de la Eucaristía, hasta el momento de la traición. Y la música, la iluminación y esa proyección de palabras en torno a la obra acompañaban desde un estado de calma hasta ese estado dramático que es justo el que se manifiesta en la obra, donde después de la sentencia de que uno de vosotros me traicionará, pues todos los personajes que aparecen están como convulsos, mirando y en movimiento. Podíamos ser partícipes y además sentados o en torno a esa misma mesa, como si fuera algo que nos pudiera pasar también a nosotros. Pongo la fotografía de cómo se percibía desde el punto de vista del espectador
y cuál fue el montaje expositivo que eso llevó detrás. A nivel de diseño, son estructuras realmente complejas que requieren de grandes espacios y desde luego toda una serie de las más novedosas aportaciones tecnológicas que desde luego nos permiten entender y percibir y vivir la obra desde otro punto de vista. Y vuelvo a decir, desde un proceso del aprendizaje que es lo más importante. Y un poco como culmen ya de esas nuevas creaciones, el Museum of Digital Art, o el Mori Building, que es donde está ubicado, en la ciudad de Tokio. Este espacio expositivo fue creado por el grupo Team Lab, que es un grupo, es un colectivo artístico en realidad, que está compuesto por artistas, programadores, ingenieros, animadores informáticos, matemáticos, arquitectos, y crean exclusivamente para este espacio expositivo su arte digital. Claro, con toda esa unión de disciplinas, es realmente espectacular cómo se va a crear un nuevo arte, que es el arte digital, que necesariamente no tendría que estar en un espacio cerrado, no tendría que tener un diseño expositivo concreto, porque de hecho ya existen los museos virtuales que están en su colección, lo que abarcan son obra digital, que no tiene no es físico, no es tangible. Pero en este caso se da un paso más allá para hacer esa aportación a esa inmersión del público y que sea totalmente compacto con la obra. De hecho, el colectivo Team Lab dice que sus creaciones están basadas en la relación entre el ser humano y el entorno que le rodea, y que la obra está completa una vez que el visitante accede a ella e interactúa con ella, porque en este caso es mucho más que lo que hemos visto con el Atelier de Les Lumière, y permite que pues sí, el visitante pueda moverse por las salas, tocar, interpretar, activar determinados soportes, y cada persona va a tener una sensación diferente, va a tener una experiencia diferente, y ellos entienden que eso es la obra de arte que quieren crear. No se centran tanto en la concepción, en la creación artística, sino en el concepto que se va a desarrollar a nivel mental. Claro, vuelvo a decir, todo esto desde el punto de vista del arte contemporáneo, pues nos puede parecer bastante más sencillo, pero se pueden hacer relecturas de sistemas y de obras clásicas en los museos que nos permitan también un acercamiento a estos diseños tan extremistas y tan novedosos como el Museo de Arte Digital de Tokio. Precisamente un poco con esa idea quería recuperar una exposición temporal que tuvo el Museo del Prado en el año 2016, para que no sea todo tan fantástico, tan luminoso, con tantos colores y así como un poco que parece los Simpsons cuando le dan los ataques así de epilepsia. Las colecciones que tiene el Prado, como ya hemos visto, son colecciones de arte más tradicional, de soporte, de escultura clásica o, bueno, de diferentes periodos, pero que se alejan mucho del arte contemporáneo, que lo vamos a tener en el Museo Reina Sofía. Pero aún así, deciden que se puede cambiar la manera en que el público que va a visitar el Museo del Prado pueda entender esas obras. Y en el año 2016 pues hacen una instalación un poco similar a lo que hemos visto con todo ese sistema de panelería, como el Van Gogh Alive o como el de Monet y los impresionistas, donde el espectador formaba parte del Jardín de las Delicias. Un auténtico placer estético y sobre todo, ya que es tan difícil apreciar en su conjunto el Jardín de las Delicias, lo sabemos todos, por esa cantidad de pequeñas representaciones, bueno, por la simbología que tiene y todo el trasfondo del bosco, poder estar allí y que se nos vayan proyectando todos esos pequeños elementos para verlos en un tamaño inmenso, acercarnos a la obra de primera mano y formar parte de esos conjuntos pues casi surrealistas que tenía el Bosco, hizo que tuviera un éxito tremendo esta exposición. Y de la misma manera, ya desde un punto de vista un poquito más adaptado a la propia museografía, el espacio cero en el Museo Guggenheim de Bilbao. Ya en sí, la arquitectura del Guggenheim de Bilbao es una arquitectura
totalmente atractiva y cómo las exposiciones que hacen allí se van a terminar adaptando a los propios áreas expositivas que tienen, porque el edificio es una obra de arte en sí misma. Pero justo en la planta de acceso han hecho este área, el espacio cero, donde a través de nuevo, ese sistema de inmersión fotográfica y de iluminación y de sonido, recrean la evolución de la historia de la ciudad de Bilbao. Como, bueno, pues desde su pasado más industrial hasta las nuevas reformas y toda la actualización del entorno gracias a la creación precisamente del Museo Guggenheim. Y es algo que, por supuesto, a los bilbaínos les resulta muy atractivo porque es una manera de vivir la ciudad del pasado que ellos no han podido tener, pero que sí sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos ya vivían allí. Y luego el público que viene de fuera es mucho más fácil entender la evolución de una ciudad formando parte de ella, estando dentro de esas arquitecturas y de esa evolución del espacio bilbaíno. Quería terminar un poco el recorrido, ya digo, iba a ser una cosa muy breve, quería que fuera más visual y más de reflexión, con las nuevas reinterpretaciones que hay que hacer de los museos. Porque un poco en relación a lo que comentaba al principio, cuando visitamos los museos, ¿cómo vamos a hacer la lectura? Por desgracia, yo considero que para mí es una desgracia, uno cuando entra a internet y pone fotografías del museo de lo que sea. Esto es lo que más se encuentra. Los self-museum se les han llamado. Ahora es que como le ponemos término a todo, gente que en ninguno de los casos que vemos está mirando la obra. Se dedican a colocarse delante, a hacerse una foto, bueno, si además es graciosa o tiene así un aire de humor, que luego la va a subir a las redes sociales para decirle a todo el mundo que ha estado en ese museo y que ha disfrutado de todo eso. Pero en realidad se está demostrando una efectividad didáctica, como nos está diciendo el ICON, se está educando al público. Hay algo que no le estamos dando lo suficientemente claro como para que llame la atención a un público de masas, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir lo mismo, un público general. Precisamente con esa idea, darle al público lo que quiere, me encontré investigando con este museo que ha sido extremadamente debatido, el hecho de utilizar la palabra museo para denominarlo, que es el Museo del Helado, el Museo of Ice Cream en Miami, que se inauguró en el año 2017. Un museo que no tiene obras de arte. Un museo que no tiene nada. Es que ni obras de arte, ni de arqueología, ni de etnografía, no tiene nada. Simplemente son grandes salas donde se recrean esos espacios como de gominola y de helado, destinados a que todo aquel que quiera ir entre, se reboce en esas salas, se tira al suelo, se ponga delante de los helados, los abrace, los bese, lo que quiera, suba las fotos a Instagram y se difunda. Se le llaman museos pop-up, es decir, museos emergentes que simplemente están dedicados a que el público vaya, se lo pase bien y haga fotos. Claro, es más que cuestionable la palabra museo delante de eso, porque ya de por sí, sin tener colecciones permanentes, tendríamos que verlo. Pero vuelvo a decir lo mismo, si comparamos los datos estadísticos de un museo que no sea de primer orden en Miami con los museos, con los datos estadísticos de visitantes que tiene el Museo del Helado, nos daríamos una auténtica sorpresa de ver que triplica y cuadruplica la afluencia de público en el famoso Museo del Helado. De hecho, están abriendo ahora cadenas del Museo del Helado por más ciudades en Estados Unidos. Y un poco por eso quería terminar la conferencia con esta reflexión que nos debe hacernos replantearnos a todos aquellos que estamos vinculados al entorno de los museos que hay algo que tenemos que cambiar, que poco a poco y con pequeñas pildoritas como ese maravilloso claustro del Museo de la Catedral de Murcia, se puede conseguir que el espectador pase de esa visión de la Mona Lisa del Louvre, que si se fijan, si no hay nadie mirando la Mona Lisa, si está todo el mundo mirando las pantallas del móvil, pues para eso directamente desde casa. ¿Dónde está ese contacto con la obra de arte principal? Ese contacto con la obra maestra, con el original. A lo mejor nos tenemos que replantear que eso no es tan necesario para
un público absoluto, y tenemos que crear esos otros espacios expositivos inmersivos de experimentación sensorial para ese gran grupo y dejar que esta maravillosa sala del Louvre se quede tranquilita para aquí los 4 gaticos tristes que nos encanta ponernos delante de la obra y dejar que nos emocione esa traza del artista y esa emoción real del contacto con la obra maestra. Con esto quiero terminar, era simplemente un planteamiento de reflexión para todo el mundo y agradecer la atención y el permitirme innovar tanto con estos temas ahora. Muchas gracias. Muy bien, Julia, muchísimas